Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta entrega de Foro 506. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria y este programa le da continuación a, a un programa anterior que nos dejó la enorme tarea de hacer un análisis de qué nos depara a la humanidad los cambios de estos ciclos astrológicos planetarios que ciertamente nos están colocando en una nueva era. Estamos viviendo un tiempo inédito en donde no más saliendo de una pandemia nos confrontamos con una guerra que da la impresión de ser una guerra mundial, porque aunque el conflicto armado se circunscribe a dos países, lo cierto es que sus efectos están llegando a todo el globo. Estamos confrontándonos a la primera guerra híbrida, una guerra que tiene características de ataques y sanciones económicas, a una guerra cibernética, a una posible, esperemos que no, guerra nuclear, pero sobre todo también estamos viendo una guerra en donde las hegemonías se deterioran, el poder se lixivia, cae, y los actores que usualmente lograban determinar el rumbo de las naciones están perdiendo fuerza, están perdiendo fuelle. Esta noche me acompaña don Roger Retana, un buen amigo del programa, politólogo, analista político, columnista y con el plus de la astrología y una exactitud enorme en sus predicciones. Don Roger, buenas noches, qué gusto tenerlo de nuevo. Igualmente, Luis Fernando, y a todos los que nos escuchan, buenas noches. Vieras que me encanta poder dar esta continuidad en el ciclo, no solamente porque lo habíamos analizado, sino porque el programa anterior nos permitió salirnos de la toxicidad que tienen los medios de comunicación y aspirar a que realmente nos estamos enfrentando ciertamente a cambios, pero a cambios que da la impresión, o por lo menos nos llenan de esperanza de que son para bien, don Roger. Es correcto. Hoy vamos a darle un enfoque más globalizado, pero ciertamente en el futuro tendremos que volver a retomar lo que está pasando con este nuevo mandato presidencial que es histórico. Eh, es muy interesante cómo figuras políticas de peso, en algún momento exdiputados, exministros, etcétera, con altísima experiencia, incluso en gobiernos, se están incorporando a la defensa del gobierno de Rodrigo Chávez. Eso a mí me tiene sumamente sorprendido porque lo están haciendo en forma de honor y simplemente con el interés patriótico de sacar este país adelante. Pero eso será tema en el futuro y hoy pues vamos a hablar un poco del mundo de la globalidad porque hay tanto que decir al respecto. Efectivamente, don Roger, usted nos indicaba con una claridad meridiana de que hay un fenómeno que se suscitó o se viene complementando inclusive hasta nuestros días, que es la conjunción de tres ciclos astrológicos. Estos tres ciclos tienen tal impacto y tal fuerza que nos están cambiando la realidad, están cambiándole la fisonomía al mundo en el que vivimos. Yo comentaba una frase de Antonio Gramsci, politólogo, filósofo, periodista y sociólogo italiano, que acuñó aquella expresión de que vivimos un tiempo en donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero yo he llegado a la conclusión, y gracias a sus análisis y a sus palabras, don Roger, de que nosotros somos testigos del nacimiento de este nuevo mundo. Estamos pasando la transición, hemos visto nosotros, nuestras generaciones, un avance impresionante de lo que, inclusive los juguetes con los que nosotros jugábamos y los juguetes con los que hoy juegan nuestros niños, en donde accesan a información, se conectan con cualquier ser humano en el planeta, en donde ya hay barreras que no existen, hay muros que se cayeron que van más allá del muro de Berlín. Vamos a ver, si todas estas circunstancias se están de alguna manera presentando ante la mirada atónita de la humanidad, ¿qué debemos de esperar? ¿Qué está moviendo el mundo
Por ejemplo, estamos viendo un fenómeno aquí en Costa Rica. Está muriendo un partido de 70 años y su hijo, el PAC, ¿verdad? Que durante 8 años teniendo el poder, perdió el poder teniendo el poder. Es decir, teniendo las armas para defenderse contra cualquier ataque y pudiendo llegar una vez más a las elecciones, se desmorona. Tenemos a una Liberación Nacional que se está desmoronando, a pesar de que tiene 19 diputados, no logró el figuerismo colocarse, no lograron aquellos grandes personajes de ese partido con sus discursos de la socialdemocracia y del amor por la sociedad y demás. Por ejemplo, Argentina, un economista liberal, Javier Milei, parece que puede arrasar con el kirchnerismo, pero don Roger, peor aún, puede arrasar con el peronismo, destruirlo. O sea, estas filosofías que se han amarrado y que están atrincheradas con todos los recursos del Estado están perdiendo fuerza. Entonces le pregunto, ¿qué le puede pasar al Mercosur, por ejemplo, con este triunfo de Milei en Argentina? Bueno, mire, quisiera hacer algunas reflexiones, Luis Fernando, para, para tener primero en cuenta la globalidad, es decir, del planeta, tal y como la percibo yo. Y una primera reflexión filosófica que quiero hacer es que este tiempo tan cambiante, esta transformación, amerita que seamos flexibles en los puntos de vista, en lo que hemos aprendido en la vida. Ya algunos filósofos han dicho que esta nueva sociedad se va a dividir entre los que tienen capacidad para desaprender y aprender y entre los que no. Y una de las cosas más difíciles que he aprendido en mi experiencia política y en mi consulta astrológica es que las personas cuando asumen una determinada escala de creencias sienten que son agredidos si alguien les llega a cambiar esa escala. Entonces les cuesta muchísimo adaptarse a un mundo que está cambiando. Eso es muy interesante porque abarca las más diferentes esferas religiosas, políticas, filosóficas, etc. Le doy un ejemplo bastante simple, pero muy contundente. Bueno, el Senado de Estados Unidos acaba de comenzar a abrir sesiones para investigar el fenómeno OVNI. El año pasado, si mi memoria no me falla, en diciembre, John Ratcliffe, el que era el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, fue entrevistado sobre el problema de avistamientos que están en miles de videos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Marina, Fuerza Aérea, etc. Entonces, el periodista le dice, bueno, pero ¿qué es lo que me está diciendo usted? Que hay extraterrestres. Entonces, Ratcliffe dice, bueno, llámelo como quiera. Yo lo que le puedo decir es que lo que tenemos filmado en nuestros videos de nuestros aviones, no existe nadie en la Tierra con esa tecnología capaz de hacerlo. No es posible, por ejemplo, pasar de 0 a 5,000 kilómetros de velocidad en cuestión de 2-3 segundos y no emitir calor. Simple y sencillamente esa tecnología no existe en el mundo. Entonces llámelo como quiera. Y a esta altura, la mayoría de personas en el mundo han reaccionado muy negativamente, a veces ridículamente, incluido el mundo científico, ante una evidencia empírica contundente como es la afirmación de videos de que efectivamente existen ovnis, que es como le llaman, o como lo llama la gente en la calle, extraterrestres. Sí, estamos asistiendo a un mundo con una cantidad de información que amerita que estemos abiertos a otros puntos de vista o vamos a quedar en el absoluto ridículo. Entonces, este programa yo quiero decirle a la gente que tenemos que estar muy abiertos para tratar de entender este mundo que se está gestando.
Y quisiera comenzar aquí, Luis Fernando. Usted citó, digamos, 3 ciclos. Para preparar este programa, trabajé mucho, sobre todo 3 cartas natales, la de Vladimir Putin, la de Donald Trump y la de Joe Biden, que me parece son 3 figuras claves del planeta para entender un poco lo que está pasando. Pero volviendo al tema que usted plantea de los ciclos, digamos que en astrología tuvimos un año inusual, incluso en la historia de la astrología, que fue el 2020, donde 3 ciclos, o sea, 3 lapsos de tiempo, cerraron sus ciclos y abrieron otros. Pero con una condición, que tenía muchísimo tiempo en que los 3 no se juntaban. Entonces, para el mundo astrológico, y de previo a que se produjeran y ya durante el desarrollo, fue una especie de campanazo que decía, ojo, ahí tenemos una gran descarga planetaria. Ahí tenemos una indicación simbólica de que algo grave va a pasar. Ahí tenemos algo que nos está diciendo, ojo, vamos a tener un viraje en la historia como pocas veces se ha dado. Prestemos atención en las diferentes áreas, políticas, económicas, medicina, tecnología, etcétera. Porque ahí vamos a tener una gran inflexión histórica. Y entonces, bueno, ya corresponde a cada experto astrológico en el área que se sienta más fuerte, comenzar un poco a analizar, a conjeturar hacia dónde pueden ir esos cambios. Entonces, claro, yo no quiero faltar a la verdad en el sentido de que en esto hay bastante subjetividad, es decir, por dónde queremos agarrar la cosa. Yo he querido centrarme en la economía, porque finalmente, tal vez hay que recordar una frase del fundador del Partido Comunista Soviético, que era Lenin. Él decía una vez que tomaron el poder, o tenemos éxito en lo económico o el proyecto fracasará. Y finalmente es por vías económicas que fracasa el proyecto. Es decir, la Unión Soviética desaparece y lo que se conoció como el campo socialista, no porque la OTAN la invadiera, sino porque el sistema no se pudo sostener en términos económicos. Entonces, es muy importante, me parece a mí, para entender lo que está pasando en el mundo, irnos a la médula de lo económico. Y aquí yo quiero apelar a un economista que fue calificado por el New York Times como el economista más importante del mundo, sea cierto o no. Lo cierto es que él es una especie de oráculo en Estados Unidos y cada publicación se convierte casi en tema de culto, no solo para economistas, sino para todo aquel que gusta de la economía política, que es un concepto más amplio, ¿verdad? Y más entendible. Prácticamente cualquier profesional que se ponga a estudiar los libros de Sachs lo puede entender sin grandes problemas. Bueno, Jeffrey Sachs es interesante porque es un intelectual honesto que trata de no quedarse ahí como un dinosaurio en viejas verdades, sino que trata de entender lo que pasa en el mundo. Le doy un ejemplo. En su libro, el último que le he leído, que es Desarrollo Sostenible, en ese libro aborda el caso de Malthus, el famoso, es decir, Malthus es una especie de economista maldito para la izquierda, y no solo para la izquierda, para incluso socialdemócratas, Thomas Malthus, y que Jeffrey Sachs confiesa que él también fue formado en una escuela que maldecía a Malthus al grado que el malthusianismo ha sido por mucho tiempo como una especie de
descalificación para alguien, ¿verdad? Casi como fascista, casi como genocida, una cosa así, terrible. Pero dice Sachs que la vida no termina de enseñarnos y no terminamos nunca de aprender. Y que ya en su madurez de economista llegó a la conclusión que Malthus tenía razón, que el planeta no aguanta cualquier población, cualquier número de habitantes, no es cierto. El planeta tiene recursos limitados, dice Sachs, y Malthus tenía razón. Y no estamos padeciendo grandes hambrunas de exterminios de millones y millones por años de personas, que de todas maneras sigue existiendo el hambre, porque científicos como Herzog descubrieron formas de crear fertilizantes que han permitido duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar las cosechas. Si no hubiera sido por esos descubrimientos, con la cantidad de gente que tenemos en el mundo, serían hambrunas terribles. O sea, Malthus, dice Sachs, tenía razón. Pensemos en cada hijo que se tiene, dice Jeffrey Sachs. Bueno, cada habitante requiere determinada cantidad de energía eléctrica, requiere servicios sanitarios, requiere educación, requiere trabajo, requiere agua, requiere alimentos, ¿verdad? No es solo traer un ser humano, es cómo se le va a dotar de las condiciones mínimas para una vida decente. Y encontramos que los países más pobres son los que tienen los índices más altos de crecimiento de población. Y entonces se dan esos grandes focos de pobreza extrema terribles. Entonces, sí, son reflexiones que hace Sachs en su libro que hay que prestar atención. Pero me voy a otro libro que fue más antiguo, que ese fue publicado ya en el 2005, que es El fin de la pobreza, que es donde yo quiero comenzar este programa porque me parece que ahí es donde se entiende la génesis de la actual crisis. Resulta que en el 2005, Jeffrey Sachs dedica una buena parte de su libro, y este libro, El fin de la pobreza, tuvo incluso mucha repercusión en Costa Rica, porque recuerdo que economistas, digamos, conocidos aquí, como Eduardo Lizano Fay, hicieron varios artículos comentando el libro. Realmente fue un libro que tuvo una gran repercusión mundial. Bueno, en este libro, El fin de la pobreza, Jeffrey Sachs nos dice que China está creciendo y que durante 5.000 años fue la primera potencia económica del mundo. Había un almirante que convenció al emperador de que había que expandirse. Y la única manera de expandirse era creando una gran flota para que China pudiera ser una potencia global. Llegaron a tener 500, perdón, llegaron a tener como 500 barcos, que eran el doble del tamaño de los buques más grandes que tuvo Inglaterra en su apogeo como potencia, la principal potencia marítima. Hasta ahí, China comenzó en las zonas cercanas, costeras, archipiélagos, etcétera, países, a expandirse. Con una política muy interesante. Eran tan grandes y llevaban ejércitos tan grandes que cuando encontraban, por ejemplo, países en guerras civiles, decían, bueno, o paran la guerra civil o nosotros ponemos orden aquí. Pero se trató no de una dominación militar, sino económica. Vean, les proponemos aquí, nosotros producimos estas telas, tenemos aquí otras cosas. Una especie de Pax Romana, digamos. Exactamente, pero con una finalidad comercial. Claro. Hasta ahí el asunto iba de maravillas para China, porque nadie tenía el poder para enfrentarse a una flota de ese tamaño.
Pero aquí es donde vienen las cosas extrañas del destino. Muere el emperador, queda el hijo, y al hijo le parece que la idea del almirante es una gran estupidez y ordena quemar todos los buques. Eso ocurrió hace 500 años. Entonces nos dice Jeffrey Sachs que ahí nace o comienza a nacer la Inglaterra imperial, que sí entendió que era importante tener una flota grande, comercial, etcétera. Y aunque no en los mejores términos, porque al principio los ingleses eran verdaderos piratas, robaban, etcétera, sí, pues se fue convirtiendo poco a poco en una potencia también de comercio. Esto hizo que China se privara de ser la gran potencia del mundo, dice Sachs. Si ellos hubieran seguido, a esta altura nadie estaría ni cerca del potencial económico de China. Pero lo que estamos asistiendo, dice en el libro El fin de la pobreza, Sachs, es que a mediano plazo China se convertirá de nuevo en la primera potencia del mundo y no hay quien pueda evitar eso. Yo le hago esta reflexión a las personas. Si agarramos un país como Alemania, es un país altamente industrializado, con alta productividad. Algunos lo consideran el país más culto del mundo desde hace 300 años, con universidades del más alto prestigio. Pero sin embargo, si lo comparamos con el PIB de Estados Unidos, es muy inferior. Bueno, porque Estados Unidos tiene casi 400 millones de habitantes y es un país también altamente industrializado y productivo. Entonces, si tenés un país muy poblado, pero con alta capacidad productiva, eso va a estar por encima. Y eso es lo que está pasando con China. China es un país de 1.400 millones de habitantes que ha accedido a lo último en tecnología en todos los ámbitos de la vida. Incluso el paso que da Sachs de que China se convierte en la primera potencia se redujo enormemente. Porque mientras él estimaba que podía ser para el 2050, 2060, hoy se está hablando de 2030, 2028. Es decir, el ritmo de crecimiento de China ha sido tan vertiginoso que le ha permitido acortar los plazos. En el discurso que hizo Joe Biden de los 100 días de su gobierno, comentó que él había tenido una conversación con Xi Jinping, como de 2 horas. Y que en esa conversación Xi Jinping le había dicho, mire, ustedes como sociedad no tienen la disciplina para superarnos. Ustedes tienen divisiones tremendas, con problemas muy serios, y carecen de la unidad cultural, de disciplina que tenemos el pueblo chino de desarrollarse urgentemente, y lo vamos a superar muy pronto. Eso lo confiesa Biden en ese discurso. Y lo asustó mucho, ¿verdad? Entonces Biden hace un llamado a los norteamericanos a hacer el mayor esfuerzo posible por evitar que se cumpla eso que dice Xi Jinping. Ahora, aquí tenemos un problema que me parece la raíz de todo lo que está pasando ahora. A nadie le gusta que lo quiten del sillón del primer lugar. Nadie dice, bueno, ya me voy, porque es muy bonito que usted sea la primera potencia, es muy bonito que usted tenga una serie de privilegios financieros, económicos, al ser la primera potencia. Que te quiten de ahí no es algo agradable. Entonces, lo que estamos asistiendo es a una transición un poco violenta, como es el caso de la guerra de Ucrania, de ese lugar que tuvo Estados Unidos como primera potencia, que se estableció con solidez después de la Segunda Guerra Mundial, a una nueva realidad con una China tan pujante. Esto está generando conflictos muy serios. En el 2015, la revista alemana, es la prestigiosa revista alemana Der Spiegel, publicó una portada donde dice, ha nacido un nuevo polo mundial. Y en la portada habían la bandera de China y la bandera de Rusia. Y entonces, decía Der Spiegel en este artículo del 2015, este es
el nuevo polo contrario a Occidente. Bueno, entonces aquí tenemos que el mundo está gravitando. Don Roger, alrededor. permítame, quería interrumpirle Sí, para claro. ver si usted comparte esta idea. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con un amigo que es egipcio. Ajá. Y él me come, o sea, este argumento que usted nos está dando de Rusia y China juntos, digamos, él dice que faltan ahí unos elementos, que es India, que también se está Claro. aliando con ellos, y todo el pueblo árabe, o sea, todos los árabes que también están muy amarrados a China. Entonces estaríamos pasando ya no de un poder hegemónico como Estados Unidos imperial, sino ahora a varios reinos muy fuertes representados en otra unión, como usted dice, Occidente debilitándose contra un Oriente reforzándose o fortaleciéndose. Y adelante, nada más quería saber su opinión Sí, al claro. respecto. Mire, hay una carta que le envía Jimmy Carter, el expresidente, a Donald Trump cuando estaba ejerciendo la presidencia. Esa carta, que toda persona debería leerla, le dice: señor presidente Trump, usted está muy preocupado con la expansión china. Yo también. Infortunadamente, le dice Carter, equivocamos el camino. Porque mientras China invierte por todo el mundo en puertos, carreteras, aeropuertos, industrias, autopistas, puentes, represas, Estados Unidos optó después de la Segunda Guerra Mundial por el camino militar. Hemos gastado fortunas de fortunas en armas que al poco tiempo se vuelven obsoletas y no sirvieron para nada. En cambio, China ha creado la ruta de seda. Y déjeme decirle una cosa. Esta ruta de seda, que la comenzó a desarrollar Xi Jinping hace unos 8, 9 años, por ahí, 10 años, involucra 4.500 millones de personas. Se trata de establecer rutas de comunicación económica que prácticamente le dan la vuelta al planeta. Bueno, volvemos a llegar a la Pax Romana, que básicamente eran las calzadas romanas llevando tecnología y llevando cultura. Wow, wow. Entonces, esta ruta de seda establece, bueno, a este lugar llegamos con ferrocarriles, a este llegamos con barcos a través de puertos que vamos a financiar, a este llegamos a través de aeropuertos, y ahí van tejiendo, ¿verdad? Todo un contexto de ramificaciones de una inversión enorme de muchos miles de millones de dólares para que China pueda comerciar prácticamente con todo el planeta. Y ahí entonces se tiene en cuenta lo que usted me acaba de comentar. África está completamente envuelta en esa red. Oriente Medio está envuelto en esa red. Ahora que von Meyer, la presidenta del Parlamento alemán, visitó India para pedirle apoyo para las sanciones contra Rusia, el premier indio se le quedaba viendo como si le estuviera hablando en otro idioma. India, con sus 1.400 casi millones de habitantes, involucrándose en un conflicto europeo porque a ustedes tienen problemas con Putin. No, 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 no. Nuestra visión de mundo es otra. Vean a ver ustedes qué hacen. Efectivamente, tenemos otra gran potencia y le recuerdo, Luis Fernando, que algunos estiman que hacia el 2060, 2070, la segunda potencia del mundo se estima va a ser India. Claro. Que lleva un desarrollo también vertiginoso. Entonces tenemos que estar abiertos a estos cambios, pero también entender aquella vieja frase de Carlos Marx que decía que la violencia es la partera de la historia. Es decir, nadie cede un lugar privilegiado de buenas a primeras. En esta carta, Carter le dice a Trump, le dice, mire, si hubiéramos seguido un camino como el de China, hoy tendríamos ferrocarriles de alta velocidad del este al oeste de Estados Unidos, del norte al sur,
hoy tendríamos tantos maravillosos inventos al servicio de los estadounidenses, pero lo hemos desperdiciado en armas. Y claro, entonces ahora nos lamentamos, décadas perdidas, tantos billones de billones desperdiciados en una vía militar, cuando en realidad no se requerían presupuestos militares tan altos para la seguridad de Estados Unidos. Entonces, estas reflexiones, ¿verdad?, llevan a un problema muy serio. Hace poco el Wall Street Journal publicó un informe secreto que hacen algunos analistas del Pentágono para Estados Unidos, donde dicen que no pueden competir con China en América del Sur, ya que usted me preguntó eso. Que Estados Unidos no tiene la capacidad financiera que tiene China para el desarrollo de obras que están requiriendo en América del Sur. Y que lo único que queda, dice el informe secreto, es usar la vía militar en el sentido de fortalecer ejércitos y cosas así. Pero no hay una respuesta, no hay una capacidad norteamericana, la capacidad financiera que tiene China, de ramificarse por toda América del Sur. Y ese proceso sigue. Comenzó, digamos, aún un Chile, digamos, que estaba gobernado por la derecha, ya tenía enormes relaciones comerciales con China e inversiones. Una potencia del tamaño de Brasil, vea que Bolsonaro le dijo a los europeos y a Estados Unidos y a la OTAN, no, yo tampoco me meto, como dijo India, yo no me meto en ese pleito con Putin, vean ustedes qué hacen. Brasil tiene que seguir exportando, necesitamos relaciones aquí. Entonces, estamos asistiendo a esa transición de un mundo hegemónico, ciertamente, como el que tenía Estados Unidos, a un mundo más de varios polos, y donde habrá dos grandes polos, me parece a mí, regentes, que es lo que hemos conocido como Occidente, Estados Unidos y Europa, y otro polo que girará mucho alrededor de China, Rusia, y que de alguna manera se les acerca a India también. Eso es completamente correcto. Jeffrey Sachs, a propósito de la guerra en Ucrania, escribió un artículo muy interesante, porque él dice, vean, hay que abandonar la idea de que Putin va a ser derrotado. Eso simple y sencillamente no es viable. Basta decir que Putin sigue comerciando con el 70% de la población del mundo. Entonces, intentar aislarlo va a resultar algo imposible. India no va a secundar, China no va a secundar, la mayoría de países africanos no se van a unir a eso. Entonces, el 70% de la población del mundo va a seguir comerciando con Rusia y hace que el bloqueo occidental sea inevitable. Al mismo tiempo, Europa seguirá necesitando pues, combustibles, hidrocarburos. No puede prescindir de ellos. Entonces, lo mejor es negociar rápidamente una neutralidad de Ucrania que permita entonces que Putin cumpla su palabra de retirarse y darle garantías de seguridad. No veo otra salida a ese conflicto, dice Jeffrey Sachs en un artículo que publica. Pero entonces el mundo está girando mucho alrededor de esta gran transición que se origina en la finalización de ciclos y en el comienzo de nuevos, que está perfilando un mundo posiblemente para las próximas centurias. No digamos décadas, sino centurias, ¿verdad? Porque si nos atenemos al principio de Jeffrey Sachs, de que durante 5.000 años China fue la primera potencia del mundo, es lógico pensar que vayan a pasar posiblemente miles de años y vuelvan a tomar ese lugar que tenían antes. Tal vez lo positivo de esto, Luis Fernando, porque a usted le gusta mucho tener un espíritu positivo en la vida y me parece bien, habrá que entenderlo en una polémica que hace unos años se dio entre el diario La Nación, el editorialista, y el embajador de China en Costa Rica. Es muy interesante, porque en esa carta, que se origina un editorial alertando del peligro chino, el embajador de China
le responde al editorial de La Nación, en 5.000 años de existencia de la República China, nunca hemos tomado de 1 metro cuadrado de otro país. A diferencia de Occidente que plagó de colonias todo el planeta. China nunca ha invadido un país para quitarle tierra. Lo que hemos hecho es comerciar y seguiremos comerciando. Y lo que nos interesa son esos lazos comerciales para el desarrollo mutuamente ventajoso. Entonces aquí tenemos que ser completamente honestos, Luis Fernando. Occidente y en particular Estados Unidos han sido potencias sumamente guerreristas, sumamente destructoras. No han sido exactamente potencias de comercio, sino de volarle plomo y fuego cuando por alguna razón consideran que tienen que hacerlo a otro país. Claro, o armarle a un país para que entre en conflicto con otro, o a dos grupos dentro de un mismo país para que ellos sean los que celebren la guerra. Claro. Y entonces, bueno, hay ventas de armas, etcétera, pero eso es terrible para el desarrollo de la humanidad. En cambio, China está planteando en esta nueva era naciente la ruta de seda, la ruta del intercambio comercial. Y claro, ellos son el país que en este momento produce más ingenieros del mundo. Son el país que tiene más patentes del mundo. Son el país que tiene, es una población enorme. Fíjese que en Occidente se silenció porque casi no se dijo que en el año 2020 hubo 2 eventos muy importantes para China. Uno fue que celebraron la erradicación de la pobreza extrema. En el 2020, China hace un acto magno nacional con el mayor despliegue, obviamente, para celebrar que la pobreza extrema ya no existe en China. La reacción de algunos medios y analistas occidentales fue infantil, decir que era mentira, cuando era una cosa que lo podían verificar si era mentira o no. Un país con los niveles de pobreza que tenía China, que celebre ahora semejante avance, es una cosa increíble. Mira, hay un artículo que apareció hace unos años en el New York Times, que lo escribió un periodista, me imagino que es de origen chino, con el nombre, pero periodista del New York Times, Li Yuan. En ese artículo, él dice, es un artículo sobre China. Bueno, tenemos que reconocer que China tiene el mayor logro de desarrollo económico de toda la historia de la humanidad. Centenares de millones de personas salieron en un plazo cortísimo de tiempo de la pobreza extrema, incluso pasando a la clase media. Y Li Yuan decía, esto no lo hicieron los economistas de Occidente. No fue con las recetas del Banco Mundial ni del Fondo Monetario. Fue una creación de los comunistas chinos. Y aquí es donde, Luis Fernando, tenemos que aprender a tener una óptica flexible de la vida. Porque si nos quedamos en el lenguaje ese petrificado del anticomunismo, se nos cae el discurso cuando, ojo, ahí en China hay, los que mandan son los comunistas y tienen la hoz y el martillo. Los derechos humanos y... Ajá. Ajá, y sin embargo tienen el mayor logro de desarrollo económico en la historia de la humanidad, impresionante, y se aprestan a ser la primera potencia del mundo. Bueno, otros dicen, bueno, sí, pero lo hicieron con empresas privadas. Bueno, está bien. Entonces, tenemos que ir abandonando cierto lenguaje ideológico que se volvió fosilizado para entender o entrar a lenguajes más flexibles que nos puedan dar un poco de luz hacia dónde va el nuevo mundo. Ese caso, por ejemplo, que usted está citando de Milei es un fenómeno de la finalización e inicio de los 3 ciclos que hemos hablado. Wow. Milei hace unos 4 años prácticamente nadie lo conocía. Cierto. Comienza el despliegue en el 19, toma mucha fuerza en el 2020, pero ahora es alguien presidenciable para los argentinos. Yo, por ejemplo, trato de ver con mucha frecuencia el canal C5N de Argentina. No me gusta el estilo de discutir porque parece
pleito de perros y gatos, ¿verdad? Sí, sí. Me imagino que es propio de la cultura de ellos, esa manera de discutir. Pero bueno, de lo que uno va extrayendo es que a lo largo de darle seguimiento a estos debates, en poco tiempo, antes solo tenían la parte, digamos, peronista y la parte de oposición, macrista, etcétera. Y ahora, ante el avance de las encuestas de Milei, pues ya es parte regular de los paneles de discusión los seguidores de Milei. Y claro, se dan unos debates tremendos. Pero para mí no sería sorpresa si cuando haya elecciones en Argentina en 2 años, Milei es presidente de Argentina. No me sorprendería para nada. Es un discurso a veces violento, pero vea qué interesante por qué le digo que es importante no fosilizarse para ver a los otros. Por ejemplo, uno oye a los peronistas y hasta los macristas se apuntan en eso y dicen, no, es que la gente de Milei son fachos, y fachos, y fachos, y fachos, ¿verdad? Y facho significa fascistas, genocidas, exterminadores de masivos de gente, etcétera. Y les achacan ser seguidores de la dictadura argentina, lo cual es falso. Y no se van a lo concreto del planteamiento de Milei. Le digo esto por lo siguiente. La BBC publicó un artículo donde analizó el pensamiento económico de Milei. Es verdad, Milei grita mucho, a veces insulta, es demente. Es un showman, ¿verdad? Él es un showman. Sí, un poco obscenas, que a mí no me gustan, pero independientemente, la BBC agarró su programa. Y su programa dice, no difiere mucho del usual. Reducir el tamaño del Estado, mantener controlado el gasto, mantener controlada la inflación. Es decir, los índices que se entienden como normales para darle estabilidad al crecimiento. Entonces no hay tal visión facha, no hay tal visión extremista, sino que más bien uno siente que la crítica hacia él es producto de intereses que estereotipan su imagen por temor a lo que perderían. Un poco lo que está pasando ahora en Costa Rica con Rodrigo Chávez. Claro. Entonces, este mundo nuevo, Luis Fernando, al que estamos asistiendo, es un mundo que nos obliga a ser flexibles. Es un mundo que nos obliga a ver la vida con otros ojos. Vea, por ejemplo, voy a un caso que es interesantísimo. Resulta que Luis Ignacio da Silva Lula va a ser, es candidato ya en Brasil. Y para ser candidato hizo una alianza con un partido de derecha. Y lo puso en la vicepresidencia. Y además su programa establece un programa de estabilización que no difiere de lo usual para tener una economía estable, con inflación controlada, con gasto adecuado al Estado y con una economía creciente. Para hacer esa alianza tuvo que hacer una serie de concesiones a este partido, incluso sabiendo que este partido tiene una gran parte de su militancia es evangélica. Pero Lula quiere mandar un mensaje de que va a haber condiciones para inversión, condiciones para el desarrollo de la empresa privada, porque a puro estatismo es comerse uno mismo. Entonces, de pronto, mucha gente le ha parecido que es una traición de Lula, pero él está pensando en su país, en flexibilizar. Por ejemplo, se habla muy poco, y aquí voy a otro ejemplo, de que el Fondo Monetario ha felicitado varias veces a López Obrador en México, porque mantiene controlada la inflación. López Obrador no pidió un centavo prestado durante la pandemia, a diferencia de países como Costa Rica que se endeudaron salvajemente. López Obrador trata de mantener la inflación controlada, gasto equilibrado en la balanza de pagos, etcétera. Entonces el Fondo Monetario, el Banco Mundial han dicho, de esto habla poco la prensa, porque se quedan más en otras cosas que son como retóricas, perdiendo de vista lo esencial que es la economía. Y aquí es donde llegamos, y quiero dos pequeños apartados, porque se nos va acabando el tiempo de estos temas que son tan vastos, tan interesantes.
Un poco lo que está pasando en Estados Unidos. Prácticamente los analistas están apuntando que va a haber un tsunami republicano en noviembre en las elecciones para Senado y Cámara de Representantes. El Wall Street Journal publicó un artículo del banco, el Deutsche Bank, el famoso banco alemán, y dice que Estados Unidos está al borde de una recesión que puede ser muy severa. Sí. Si Estados Unidos, antes de las elecciones de noviembre, entra en recesión, o ya se hace voz populi de que la recesión es inminente, esa factura se la van a pasar a los demócratas y al gobierno de Biden. Mire qué interesante. Resulta que me puse a analizar la carta de Putin a propósito de la guerra de Ucrania. Y entonces me encontré que ha tenido un largo tránsito de Plutón por unos 5 o 6 años. Pero ya para noviembre, diciembre termina. Y entonces me quedé pensando, ¿por qué el tránsito ya termina? Es un tránsito inarmónico, indudablemente. ¿Por qué termina? Y la única explicación que encuentro es ese tsunami republicano. Porque, ¿qué es lo que pasa? Usted no puede llegar a un país como Estados Unidos y decirle a sus habitantes, como está intentando la administración Biden, ¡ay, es que todo es culpa de Putin! ¡Ay, es que es por la guerra de Ucrania! ¡Ay, es que ese asesino nos está condenando, ¿verdad? Esta crisis. No, 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 no. El habitante norteamericano dirá, no, no, no somos la primera potencia del mundo. Y entonces como gobernante, ¿qué? Putin nos dice qué hacer y qué no hacer y determina nuestra calidad de vida. No, 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 ve a ver qué hace. Entonces busco otro gobernante. Otro gobernante que no se refugie en eso. Estados Unidos tiene que tener la capacidad de mantener la prosperidad independientemente de lo que pase en otras regiones. No puede ser que otro gobernante desate un conflicto y entonces nos empobrecemos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Eso no es de recibo para el norteamericano promedio. Entonces, vamos a tener una condición, me parece a mí, en que los republicanos van a desenfocar, una vez que ganen las 2 cámaras en noviembre, el pretexto de la guerra en Ucrania para centrarse en ver cuáles son los cambios que necesitan hacer domésticos para recuperar otra vez el crecimiento y la prosperidad. Y posiblemente eso signifique para Putin que se le afloja el conflicto. De todas maneras, a esta altura, vea qué interesante, el otro día estaba viendo a Javier Servia en CNN, el analista económico, y le preguntaba a otro analista español, bueno, mire, estamos en un problema, sucede que se le metieron un montón de sanciones a Putin, a Rusia, y al principio hubo, bueno, un bajonazo, una depreciación del rublo, pero ahora encontramos que está mejor que antes de la guerra el rublo. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál fue el objeto de estas sanciones? Y en cambio estamos en problemas con toda Europa y Estados Unidos. Y bueno, la gente se pregunta, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Resulta, fue o entonces válido hacer esas sanciones? ¿Tuvo algún sentido? Hicieron una encuesta que vi ayer en España sobre qué lugar ocupaba para los españoles en importancia el conflicto en Ucrania. Cáigase de espaldas. ¿Sabe qué lugar ocupa? El 18º. El 18º, o sea, 18 lugares. Cuando Pedro Sánchez anda diciendo que todo es culpa de Putin, o sea, los españoles están diciendo, ¿qué carajo? No, ¿cómo? No, 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 no. Entonces usted nota que la izquierda en las encuestas está cayendo, pero cayendo vertiginosamente. Y lo que es PP y Vox están creciendo terriblemente, ¿verdad? Porque la gente no acepta, digamos, el europeo promedio, que una guerra en otro país sea el pretexto para que un gobierno no esté dando resultados. Claro. Habrá que ver si en las nuevas condiciones, de todas maneras, por lo que le he oído, y lo trato de seguir con regularidad, Pablo Iglesias, este líder de la izquierda española. De Podemos. De Podemos, sí. El gobierno español va a hacer todo lo posible por no convocar elecciones anticipadas. Si las hiciera en este momento, ya pierde.
ya pierde el gobierno, eso no, nadie lo cuestiona. Pero entonces, uno puede entender aquí que si logra Putin pasar unos 3, 4 meses más en esa guerra, y a cómo está funcionando la economía, es muy posible que esa guerra vaya a caer en el olvido. Y son los nuevos síntomas de ese mundo. Yo me acuerdo que cuando uno oía a los analistas, incluso nacionales, al principio de la guerra, cuando señalaban las perspectivas de lo que le iba a pasar a Rusia, eran apocalípticas. Era una foforonera, ¿verdad? Olvidando que Putin se preparó para muchos años para esta guerra. Sí. Olvidando que tiene como aliado a China, con sus 1.400 millones de habitantes, en un estado de crecimiento y prosperidad únicos en la historia. Olvidando que un país del tamaño de India no se iba a sumar a eso. Entonces, estas aventuras ligeras, vuelvo de nuevo, como comencé el programa, a señalar, Luis Fernando, que tenemos que ser muy realistas con la verdad. Tenemos que ser muy flexibles para ver este mundo. Le doy un ejemplo del caso de Rodrigo Chávez. Durante las entrevistas, cuando presentó el gabinete, le preguntaron por la Alianza del Pacífico. Y aquí todavía oigo incluso liberales costarricenses de lo urgente que aprobar ese tratado. Pero Chávez, que es un economista espueludo, con amplísima experiencia internacional, dice que no le veo la ventaja. Yo no le veo la ventaja a hacer libres comercios con países que están igual o peor que nosotros, en productividad, en tipo de producto que exportan, etcétera. No, no, no. Yo estoy pensando en Asia, en China. Acaban de firmar, y eso fue en diciembre del 2020, y es bueno recordarlo, un tratado de libre comercio que involucra a 2.500 millones de personas. Eso es gigantesco. Estados Unidos no entró, no quiso. No quiso porque sentía que de esa región asiática, y ahí podían inundar a Estados Unidos y lo despedazaban. Oye, eso era completamente. Bueno, interesantemente Japón, Australia, por ejemplo, los países sí se involucraron, ¿verdad? Pero Estados Unidos no se sintió preparado para ser parte de esa gran alianza, de ese gran tratado de libre comercio, el más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad. Entonces, Chávez, nuestro presidente, está pensando en eso. ¿Cómo yo me meto a esa zona? ¿Cómo yo atraigo turismo de esa zona? ¿Cómo yo vendo productos ahí? Un país tan chiquito como Costa Rica, pero que puede haber muchas ventajas especiales. ¿Por qué entonces él no está pensando en la Alianza del Pacífico, que ha sido vendido por años por muchas corrientes aquí, incluso liberales, como de gran ventajosa? Por sentido común, Luis Fernando, por flexibilidad en el pensamiento, por apego a la verdad. Y eso es lo que tenemos que aprender en este mundo globalizado que están haciendo. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Abandonemos, mire, dicen que el más ilustrado de los sabios franceses fue Denis Diderot. Y Diderot decía, quien se aferra a ideologías termina siendo como un caballo de capirote cuadrado. Capirote eran aquellos pedazos de cuero que se le ponían a los caballos para que no viera a los lados. Sí. Yo me acuerdo niño, cuando todavía había carretones, yo estaba muy niño, pero había carretones en San José, los caballos iban así, con los capirotes, para que no pudieran ver a los lados, no se distrajeran. Bueno, Diderot advierte que apegarse a ideologías ciegamente nos convierte en caballos de capirote cuadrado. Entonces, podemos ir finalizando el programa con un llamado a que seamos flexibles, seamos realistas. Queremos una Costa Rica próspera y esa prosperidad incluye ser muy de sentido común para ver qué nos conviene como país, no solo en reformas internas, sino mirar el mundo para ver entonces qué posición debemos tener. Es posible que tengamos que abandonar viejos estereotipos o viejas realidades que ya no existen o que están desapareciendo y adaptarnos a ese mundo cuya finalidad no puede ser otra que la prosperidad del pueblo costarricense, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Y ahora del mundo.
Sin duda. Ahora, don Roger, yo quisiera en unos muy poquitos minutos de su tiempo, porque me parece que usted nos ha llevado a un punto de no retorno en términos de la reflexión. O sea, Claro, sí, realmente todo lo que usted indica no es que va a pasar, es que está pasando. O sea, no es claro el que sí. futuro, es el presente transformándose y buscando como el agua, digamos, ¿verdad? Escurrir Busca el mar, claro. en una dirección. Entonces, la primera pregunta que le hago, bueno, me parece brillante considerar que la colonización, la nueva colonización del imperio, en este caso el imperio chino, ha sido a través del comercio. Hay una frase en economía que se dice, donde hay comercio e intercambio no entran las balas, ¿verdad? Claro, Eso evita guerras. Si nosotros podemos venderle a China y China nos compra y nosotros le compramos, la amistad se vuelve eso, justamente, se vuelven naciones amigas. claro, Cuando por el contrario, solo le tenés que comprar a uno y ese otro no hace más que meterte en problemas o armar al vecino, pues claro. entonces simplemente es una guerra declarada. Entonces, la primera pregunta ¿es esto lo que los seguidores de teorías de conspiración le llaman el nuevo orden mundial? Eh, y esto me resulta interesante porque también podría ser la única tabla de rescate de, por ejemplo, Estados Unidos para meterse a medio participar dentro del grupo, ¿verdad? Entonces, es este cambio lo que algunos han llamado el nuevo orden mundial. Y la otra pregunta que se me hace muy importante hacerle es, vemos ante la guerra de Rusia, de Ucrania y de otras guerras que no se mencionan, pero que están muriendo miles de personas en distintos lugares del mundo, armados por las potencias occidentales, Francia, Alemania y Estados Unidos vendiéndole armas, inclusive España. Vemos organismos como la OMS, que no dio pie con bola con la pandemia, la OEA, que parece un chihuahua mudo porque a Nicaragua lo regaña y Nicaragua lo echa, porque no sirven realmente esas organizaciones. Pero la que da más vergüenza es la ONU, que no ha podido parar un conflicto para el que fue diseñada y para el que se le destinan millones. Por el otro lado, yo he sido muy crítico con la postura tan tranquila del Vaticano, del Papa, de no ir a Rusia y solicitar un alto al fuego y no negociar. Entonces, nos enfrentamos ante un nuevo orden mundial y parte de este nuevo panorama es la destrucción, la caída del poder como lo conocíamos y de estas instituciones que realmente no están cumpliendo el cometido. Sí, bueno, hay algunos analistas opinan que Estados Unidos quiere hacer casa parte de la ONU Okay. porque no le está funcionando. Pero el problema es, de fondo, si ese hacer casa parte obedece a una ausencia de realismo de este mundo, a una no aceptación de lo que está pasando. Vea, De la realidad. es muy interesante lo que ocurrió en los primeros días de la invasión rusa a Ucrania. En esos primeros días usted tomaba cualquier medio occidental y auguraban que antes de un mes hasta podían derrocar a Putin. Ah. Esa era la perspectiva y la seguridad de las sanciones financieras, económicas, etcétera. Vea, antes de la invasión a Rusia, de Rusia a Ucrania, perdón, antes de esa invasión, Europa le había impuesto más de 3.500 sanciones a Rusia. Ahora superan a 6.000. Y eso, cualquier persona que vaya a cualquier medio observa, la vida en Rusia no ha cambiado en nada. Ni hay carestías, ni hay alarmismo, y más importante, la popularidad de Putin ha llegado a niveles históricos. Las encuestas subjetivas lo dicen, nadie lo niega. Entonces, ¿qué fue eso, Fernando? Una falta de aceptación de que se habían producido cambios en el mundo y no se quieren asumir. Vean, hace unos años, como unos 3 años, se dio la última entrevista de un político que fue en su momento de los más importantes de Europa, que fue Helmut Schmidt. Helmut Schmidt era canciller de Alemania en los años 80. Fue varias veces elegido. Su última entrevista la dio con 91 años. Y Helmut Schmidt dice, hay una tendencia en Europa sumamente peligrosa. Y esta tendencia, esa entrevista la puede encontrar cualquiera, porque la maravilla es que todo lo que uno dice aquí, cualquier persona puede ir y buscarla y darse cuenta si uno miente, ¿no?
Helmut Schmidt dice en la entrevista, en las élites europeas hay un sentimiento de que Rusia debe ser castigada por haber permitido el comunismo durante 70 años. Y que entonces hay que tratar de diezmarla, incluso desmembrarla, como castigo por lo que hizo. Esto es una locura, dice Helmut Schmidt. Nos puede poner al borde de una guerra nuclear. Vea qué interesante cómo su pronóstico terminó cumpliéndose. Cómo vivimos al borde del botón nuclear, ¿verdad? En este momento lo que ocurre en Ucrania no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre la OTAN y Rusia. Todo lo que son los niveles de inteligencia, satélites, etcétera, de la OTAN, eso incluye Estados Unidos y especialmente Inglaterra, que son los dos que participan más, están metidos de lleno dirigiendo el ejército de Ucrania. Facilitan información satelital, información de inteligencia, intervienen comunicaciones, habilitan drones. O sea, tenemos una guerra en este momento en que la única diferencia es que la parte puramente de soldados la está poniendo Ucrania. Pero incluso hay una gran cantidad de oficiales directamente norteamericanos e ingleses sobre todo participando. Entonces tenemos una colisión Rusia-OTAN. Y en donde hay un juego, claro, extremadamente peligroso, porque ambas partes, hay que señalarlo, están en esto. Ah, qué interesante, una guerra. ¿Qué tácticas tienen los rusos? ¿Qué armas disponen? Vamos a observar. En el Pentágono, obviamente, esto es un tema de seguimiento, ¿verdad? Porque como no todos los días Rusia está en guerra, los rusos, por otra parte, dirán, ah, ¿qué tipo de armas le está dando la OTAN a Ucrania? Tenemos respuesta para eso. Es decir, ahí hay un gran laboratorio militar de juego de potencias, ¿verdad? Enorme, con un costo, pues, de una gran cantidad de muertes. Entonces, todas estas cosas están pasando, pero para mí, el meollo del asunto es esa transición de aceptar que había un estatus mundial que ya no es sostenible a otro que está creciendo, se está afirmando. Y que es imparable. Y que es imparable. Y que me parece la resultante se va a dar a partir de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Finalmente los europeos no estarían haciendo esta resistencia si Estados Unidos se hubiera apartado. Mire, yo no sé si usted se acuerda de aquel video en que tú en su cara le dice a Zelensky que él es uno de los gobiernos más corruptos del mundo. Y la razón por la que Trump le dice eso a Zelensky, que muestra un rostro desorbitado, porque es horrible que un jefe de Estado te regañe en público, y bueno, el video está disponible, obedece a que hijos de dirigentes del Partido Demócrata tienen inversiones en Ucrania, incluso Hunter Biden y otros, ¿verdad? Entonces, eso hizo que Trump reaccionara con mucha dureza ante Zelensky y no le tuviera ningún tipo de respeto y lo presentara como un gran corrupto. Bueno, ¿qué pasa ahora? Porque estamos hablando de la figura que tiene más peso en el Partido Republicano. Y si no ocurre nada con su salud, es muy posible que sea de nuevo otra vez presidente en Estados Unidos. Bueno, ¿qué significará eso para Ucrania? Vea dos observaciones que hace Trump, que hay que prestarles mucha atención, porque hay analistas que hablan de Trump como si fuera yo no sé quién, ¿verdad? Olvidando que fue presidente de Estados Unidos, que además perdió la presidencia como por 15,000 votos, dicho sea de paso. Él dice, los responsables de lo que pasó en Ucrania son Obama y Biden. Son los grandes responsables. A mí no me hubiera sucedido. Y uno se queda pensando, ¿será temeraria esa afirmación de Trump o no? Pero es que aquí, Luis Fernando, hay que entender que en relaciones internacionales todos somos finalmente humanos. Entonces, la conducta, la actitud de un jefe de Estado hacia otro jefe de Estado predetermina mucho lo que puede pasar. Claro. Era bien conocido que Trump tenía una relación amigable con Putin.
Cuando Biden llega a la presidencia, lo primero que dice es que es el más grande criminal que hay en la tierra. Bueno, estas cosas pueden determinar el curso de la historia, guerras y hasta muertes de millones de personas. Claro. Entonces uno se pone a pensar, bueno, de repente Trump pudo haber pensado, no, no me interesa una guerra en Ucrania, nos puede crear muchos problemas en la economía norteamericana. ¿Cuál es la condición? Que Ucrania no entra a la OTAN. Bueno, no entra. Punto. Punto. Se acabó. Entonces agarra un teléfono y le dice a Putin, vea Putin, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Que no entre? Sí. Bueno, ok, no va a haber guerra. ¿Me da garantía? Sí, me da garantía. Y la gente cree que son ficciones. No, fíjese que dos jefes de Estado, Scholz, el canciller alemán, y Bennett, el primer ministro de Israel, le rogaron 3 días antes a Zelensky que declarara neutral a Ucrania, que tenían garantías de palabra de Putin de que no invadiría a ellos dos. Y no se extrañe, mire, el primer jefe de Estado que en plena guerra, a pocos días de comenzar la invasión, visita a Rusia, a Putin, fue Bennett, el primer ministro de Israel. Y oiga, el problema no es Israel con sus 7 millones de habitantes, es el capital financiero que mueve. Por supuesto. ¿Verdad? Por eso Putin lo recibe. ¿Qué acordaron? No sé. Pero además de esa reunión, al poco tiempo, Bennett le recomienda a Zelensky rendirse para evitar la destrucción de Ucrania y buscar algún tipo de acuerdo. Entonces, en estos conflictos hay muchas calenturas y acá es un momento que el cazador está resultando cazado porque las economías en Occidente se están viendo estremecidas y puede haber consecuencias electorales muy serias. Cierto. Y sobre todo en Estados Unidos. Entonces, esta es la flexibilidad, el realismo con lo que yo comencé conversando aquí, que es complicado, obviamente, para muchos en el mundo aceptar. El otro día leía a un analista español y decía él, vea, bueno, primero aclaremos lo siguiente, lo que conocemos como Occidente es el 10% de la población mundial. Y en términos del PIB, es el 30% del PIB mundial. Ya hay un 70% del PIB mundial que no es Occidente. Fíjese que el PIB mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el 50% lo tenía Estados Unidos. Imagínense el peso que tenía como potencia. Gigantesco. Esas realidades ya no existen. Entonces yo lo que creo es que a fuerza de los hechos del realismo, tendrán que ir aceptando nuevas realidades y escoger ese mundo. Lo que yo no termino de entender, porque mucho de esto es soberbia, es si Estados Unidos logra un desarrollo sostenible, con tantos recursos que tiene, tecnológicos, científicos, etcétera, ¿qué importa si ocupa el segundo o tercer lugar en el mundo? Si sus ciudadanos viven bien, si tienen acceso a vivienda, a educación, a recreación, si pueden pasar a jornadas de 4 días a la semana, etcétera, etcétera. Todas esas cosas maravillosas que se pueden hacer con los inventos científicos de ahora. ¿Qué problema hay con eso? No será el primero. El objeto de cualquier país, de cualquier gobernante, debe ser el bienestar, ¿verdad? Pero bueno, la no aceptación de esas nuevas realidades, esa transición, está creando enormes conflictos. Ya veremos pronto cómo se va a ir manifestando esto. Usted el otro día comentó en el programa cuánto subieron los intereses de la FED, que lo que va a decir, la inflación está tratando de controlarla, pero está demasiado alta para un país como Estados Unidos. Entonces, bueno, todo esto va a tener consecuencias políticas y va a tener que hacer que cada país se ajuste a sus realidades porque no hay otra. No hay otra forma, ¿verdad? China, pese a todo, ha mantenido niveles de crecimiento altos, no tanto como lo que ellos creían y tienen sus enredos de vez en cuando, pero se mantienen ahí como potencia, digamos, en ascenso, un ascenso muy rápido. Entonces, vivir, Luis Fernando, de una manera realista, entender que es un mundo que está cambiando,
Y como decía Darwin, en la teoría de la evolución, no sobrevivieron los más fuertes, sino los que mejor se adaptaban al cambio. Correcto. Creo que eso sería una buena manera de ir cerrando el programa. Si usted No, me tiene no, pregunta. definitivamente maravilloso el cierre porque dibuja de forma espectacular lo que estamos viviendo. Y sí, es imposible creer que se le va a ir a implantar, digamos, o a obligar a los principados árabes a tener democracia. Claro. Es imposible, y lo hablaba yo con mi amigo el egipcio, yo le decía, mira, es que las culturas de ustedes requieren mano de hierro. O sea, ustedes no es un tema democrático ni ponerse de acuerdo, se requiere un líder que mande y los demás obedecen, pero es cultural, así ha sido a través de milenios. Igual no le vamos a ir a vender democracia a China cuando los números les están dando de forma tan positiva, Claro. ¿verdad? No los vamos a ir a deteriorar. Don Roger, muchísimas gracias por su tiempo. Una vez más, exquisita la conversación y no crea, o sea, me siento motivado. Creo que sí, vamos para un cambio, pero primero, no, es poco lo que podemos hacer, como para regresarnos a la nostalgia del pasado. Y creo que es una cuestión de adaptación. Fue sabia sus palabras en el cielo. Gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Los esperamos muy pronto en una entrega de Foro 506. Por favor, los miércoles 5 de la tarde pueden participar en El Soberano. Que tengan una semana llena de éxito, de mucha salud, de mucha prosperidad y a respirar aire fresco, que ya no necesitamos la mascarilla. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches.